Gloria a Dios, bendiciones amados. Una vez más, como todos los sábados, nos reunimos a través de este medio para compartir la poderosa palabra del Señor. Damos gracias a Dios por eso, amén. Gloria a Dios, aleluya. Quisiera que busquen conmigo allí en Proverbios, capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios capítulo 4, versículo 20, amén. Vamos a dar unos segundos allí para que se puedan conectar. Gloria a Dios, cada uno de los amados santos de Dios. Escriban allí, gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran en este tiempo? Gloria a Dios, amén. ¿Lo tienen allí? Proverbios capítulo 4, verso 20. Vamos allí. Dice la palabra del Señor. Y me encanta cómo empieza el versículo 20. Dice, hijo mío. ¿Cuántos hijos de Dios están conectados allí en este momento? Dice, hijo mío, está atento a ¿qué cosa? A mis palabras. Gloria a Dios. ¿A qué estamos atentos, mis amados? Hijo mío, está atento a mis palabras. Estamos atentos a las circunstancias que está enfrentando el mundo. Estamos atentos a las circunstancias adversas que estamos viviendo. ¿A qué estás atento, amado? ¿Estás atento a lo que dice la gente, a los chismes, a los comentarios? ¿A qué estás atento? Dios le está hablando a sus hijos. ¿Cuántos hijos están conectados en este momento? Dice, hijo mío, está atento. ¿A qué cosa? Mi palabra. Gloria a Dios. Está atento a mi palabra. No a las circunstancias que el mundo está atravesando. No a las circunstancias adversas que puedas estar viviendo. Sino que estés atento a mi palabra. Estamos en Proverbios capítulo 4, verso 20. Para todos aquellos que se están conectando en este momento. Hijo mío, gloria a Dios, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. ¿Qué es lo que estás viendo, mi hermano, que estás escuchando? ¿Estás viendo la palabra? ¿Está tu oído atento a la palabra, a las razones de Dios? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo la palabra? Porque lo que uno ve es lo que recibe. Lo que ves es lo que recibes. Si tú ves la palabra, ves las promesas que Dios tiene para tu vida. Una promesa para cada día del año. Gloria a Dios por eso. Si tú ves las promesas que Dios tiene para ti, o estás viendo las circunstancias adversas. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Estamos atentos a la palabra de Dios, atentos a sus promesas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O a qué estás atento? A las circunstancias, a las aflicciones que nos estamos enfrentando, a lo que está viviendo el planeta Tierra, a lo que está viviendo el mundo, o estás atento a la palabra de Dios, las promesas de Dios. Verso 21 dice, no se aparten, y acá es donde viene lo que decíamos al principio, dice, no se aparten. ¿De qué? De tus ojos, no se aparten de tus ojos, que no se aparte de tus ojos la palabra. ¿Estás viendo, mi hermano, otra vez? Te pregunto, ¿estás viendo las promesas de Dios para tu vida? Las promesas de Dios para tu vida aún en este tiempo.
¿Qué es lo que estás viendo? Porque lo que ves es lo que vas a recibir. ¿Qué es lo que estás viendo? Vamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que no se aparten de tus ojos la palabra de Dios, que es Dios, no se aparte de tus ojos. ¿Qué es lo que estás viendo en este tiempo? ¿Estás viendo las noticias, escuchando el diagnóstico? ¿Estás viendo el diagnóstico que el médico te dio? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿O estás viendo las promesas en la palabra de Dios? Vamos. Dice el verso 21, no se aparten de tus ojos. Y mire qué poderoso, guárdalas. ¿En dónde? ¿En dónde tiene que estar la palabra? Dice, guárdalas en medio de tu corazón. La palabra de Dios en medio de tu corazón produce cosas extraordinarias. Produce lo que Dios ha determinado que produzca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde está la palabra? ¿Está en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que estás atesorando en tu corazón? ¿Qué es lo que estás viendo tus ojos? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Y qué está guardando tu corazón? Dice, y esto es poderoso, mis hermanos, gloria a Dios. El verso 22 dice que cuando tú miras la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Cuando miras la palabra de Dios, hay vida. Diga conmigo, vida. Cuando tú miras la palabra de Dios, hay vida. ¿Qué es lo que estás mirando, mi hermano? ¿Quieres vida? Necesitamos vida. Mira la palabra de Dios. Mira las promesas. ¿Y sabe lo que dice aquí? Dice que son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Eso es lo que sucede cuando tú miras las promesas de Dios. Cuando miras la palabra de Dios, hay sanidad para tu cuerpo, aún en las situaciones más difíciles. Gloria a Dios. Tú estás viendo la palabra, estás viendo las promesas. No estás viendo que no hay salida, no estás viendo lo difícil que es. Estás viendo la palabra de Dios, que es medicina para todo nuestro ser, para el espíritu, para el alma, para el cuerpo. Aleluya. ¿Necesitas esa medicina? Yo necesito esa medicina. ¿Necesitas esa medicina? Gloria a Dios, aleluya. ¿A qué estás atento? ¿Estás atento a los problemas, a las circunstancias? ¿Estás viendo las circunstancias difíciles? ¿O estás viendo la poderosa palabra de Dios y estás atento a las promesas que Dios tiene para tu vida? Gloria a Dios. No mires, mi hermano, para otro lado. Mira la palabra. Vamos, gloria a Dios. Dice que son vida para quienes las hallan. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice Juan capítulo 5. Vamos allí. Juan, gloria a Dios. Estamos en vivo y a todo color, como siempre lo decimos. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis otra vez. ¿Qué es lo que tienes en la palabra? Vida. Tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que ves es lo que recibes. Hijo mío, ve, mira mi palabra, está atento a mis razones, leíamos recién. Mire, vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor por esta atmósfera de adoración. Gracias, Jesús.
Vamos a ver algunos detalles aquí. Dice la palabra del Señor. Usted conoce la historia, ¿verdad? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Estamos en Mateo capítulo 14, verso 22. Entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Gloria a Dios. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Aleluya, qué poderosas palabras. ¿No le suenan conocidas esas palabras? Yo soy. Él es el gran yo soy, mi hermano. No teman o no temáis. Entonces en el verso 28 dice que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le respondió, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es lo que recibió Pedro? Gloria a Dios. ¿Qué recibió Pedro? Diga conmigo, una palabra de parte de Jesús. ¿Cuál era esa palabra? Esa palabra es ven. Y cuando él recibió esa palabra, Pedro estaba viendo a Jesús, que es la palabra. Le estaba viendo. Y cuando recibió esa palabra, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, actuando, diga conmigo, actuando por la palabra que había sido dada por Jesús. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás actuando por la palabra que te ha sido dada? Ahí estaba Pedro. Y Pedro comienza a actuar por la palabra y a moverse en lo que Dios había determinado. Y en lo que él quería también, caminar sobre las aguas. Pedro estaba viendo la palabra misma. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 29, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense en el detalle del verso 30. Hasta ahí iba todo bárbaro, porque Pedro estaba viendo la palabra. La estaba viendo. Pero en el verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué le sucedió a Pedro? Dejó de ver la palabra, dejó de ver a Cristo, dejó de ver a Jesús. Y cuando dejó de ver a Jesús, dejó de ver la palabra. Y cuando dejó de ver a Jesús y dejar de ver la palabra, comenzó a ver las circunstancias. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Verso 30. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse. Eso es lo que nos pasa, hermanos, cuando dejamos de ver la palabra. ¿Qué sucedió? Comenzó a ¿qué? A hundirse. ¿Qué sucede cuando dejamos de ver la palabra? Mire qué poderoso. ¿Qué es lo que estás viendo, mi hermano? ¿Qué es lo que estás guardando en tu corazón? Cuando dejó de ver la palabra, que es Cristo. Cristo es la palabra y Cristo, la palabra y Jesús, la palabra y Dios son uno solo. Y Pedro, cuando dejó de ver la palabra y dejó de actuar por esa palabra, comenzó a hundirse. Vamos, mi hermano. El Señor nos decía, hijo mío,
Está atento a mis palabras. Leímos al principio allí en Proverbios. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. ¿Qué es lo que estás viendo? Aún en medio de las dificultades hay promesas. ¿Estás viendo las promesas que Dios tiene para tu vida? ¿Qué es lo que estás viendo? Pedro recibió esa palabra, ven, y actuó en función de esa palabra. ¿Estás actuando en función de la palabra? ¿Estamos actuando en función de la palabra? Porque es en función de la palabra de Dios en que podemos caminar por encima de las aguas. ¿Cuántos están allí para decir gloria a Dios? Es a través de la palabra de Dios que podemos caminar a través de las aguas o a través de las circunstancias difíciles que estás viviendo. Es a través de la... No hay otra manera sino es a través de la palabra de Dios. Es la única manera de sostenernos firmes y de poder caminar por encima de cualquier circunstancia. Es ver la palabra, es ver las promesas, es no confundirnos con tantas cosas. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo las circunstancias, estamos viendo todo eso y dejamos de ver la palabra. Y por eso te hundes. Así le pasó a Pedro. Mientras Pedro estaba mirando, estaba viendo a Jesús, que es la palabra viva, y Pedro estaba actuando por esa palabra, Pedro caminaba sobre las aguas, caminaba sobre las circunstancias. En el momento en que Pedro, lo dice allí, en el verso 30, Pedro, mire lo que hace Pedro, dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué sucedió? Tuvo miedo, hermanos. Eso es lo que nos sucede cuando dejamos de ver la palabra de Dios. Comienza a inundarnos el miedo, la desesperación. Y el miedo nos paraliza. Y el miedo es contrario, completamente contrario a la fe. El miedo es lo contrario a la fe. Gloria a Dios. La fe dice sanidad. El miedo dice enfermedad. Amén. La fe dice victoria. El miedo dice derrota. La fe dice abundancia. El miedo dice pobreza. Y cuando digo abundancia no solo me estoy refiriendo a lo económico, sino abundancia espiritual. ¿Qué es lo que estás viendo? Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Cuántos están dando voces? ¿Cuántos están gritando allí? Señor, me estoy hundiendo. ¿Sabes por qué nos pasa? Y digo nos pasa, porque también me pasa, mis hermanos, cuando dejo de ver la palabra, cuando dejo de ver a Jesús, también me pasa, las circunstancias. Comienzo a mirar las circunstancias y ¿sabe lo que sucede? Comienzo a hundirme. Comienzo a hundirme. Mire lo que dice. Comenzando a hundirse, comenzó a dar voces y comenzamos a decir, Señor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué tú permites que esto me suceda a mí? Que todo el tiempo te he servido, he dedicado mi vida. ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? Gloria a Dios, estos días estaba en esas circunstancias, mi hermano, y el Espíritu Santo me hablaba y me dijo algo glorioso. Él me dijo, estas cosas le suceden a los que están vivos. Y créanme que internamente me sacudió. Estas cosas le suceden a los que están vivos. Si estás vivo, habrá circunstancias difíciles que te van a golpear. A los muertos no les pasa. Damos gloria a Dios porque estamos vivos. Y el que tenga oídos para oír, oiga, porque no estoy hablando de lo físico. Estoy hablando más allá de lo físico. El que tenga oídos para oír, oiga. Esto le sucede a los que están vivos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido. Diga conmigo, yo he vencido. Puede escribirlo allí, yo he vencido, dijo Jesucristo. Tenemos que ver la victoria del Señor. Tenemos que ver y actuar en función de esa victoria, mis amados.
Tenemos que movernos en función de la victoria que fue obtenida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están dando voces? Señor, Señor, sálvame. Y sabe lo que va a hacer el Señor, porque Él nos ama, mis amados. Ama a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios están conectados en esta noche? Verso 31 dice: al momento, diga conmigo, al instante, diga conmigo, instantáneamente, el Señor viene con esa respuesta para sus hijos. Al momento Jesús extendió la mano. ¿Lo puede ver al Señor extendiendo su mano para salvarte? ¿Puedes ver al Señor extendiendo su mano para sacarte de la circunstancia en la que estás? Pero también el Señor te dará un tironcito de orejas. Mire lo que le dice a Pedro. Dice: al momento Jesús extendió la mano y tiró de él y le dijo: hombre, mire lo que le dice, hermanos, hombre de poca fe. En otras palabras, no es que no tenía fe pero no la suficiente. Pero sobre todo, su fe menguó cuando dejó de ver a Jesús. Su fe disminuyó cuando dejó de ver la palabra. Había una palabra que Jesús le había dado que era ven. Y Pedro comenzó a actuar por esa palabra en fe. Pero cuando quitó los ojos de la palabra y comenzó a ver las circunstancias, Pedro comenzó a hundirse. Pedro comenzó a hundirse. Gloria a Dios. Qué real que es la palabra, qué actual, qué vigente, mis hermanos, amén. ¿Por qué dudaste? La duda es lo contrario a la fe. ¿Por qué dudaste? Tenías que creer en la palabra que yo te había dado. Ven, sal de la barca. Quizás Pedro pensó que el Señor le hubiese dicho: quédate allí dentro de la barca, no hay ningún problema, esto no lo puedes hacer tú. Pero no, de ninguna manera. El Señor le dijo a Pedro: ven. ¿Qué estás mirando, mi hermano? ¿Estás mirando la palabra de Dios? ¿Estás mirando la palabra de Dios? ¿Estás actuando en función de la palabra? ¿Estamos mirando la palabra? ¿Estamos actuando en función de la palabra de Dios? Oh Señor, ayúdanos. Gloria a Dios. Eso es lo que quería compartir con ustedes, amados. Estaremos ahora haciendo una oración. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo las promesas? Si dejamos de ver la palabra, nos vamos a hundir. Si apartamos los ojos de Jesucristo, nos vamos a hundir. Si ponemos la mirada en las circunstancias difíciles, si ponemos la mirada en las tormentas, si ponemos la mirada en lo que no es posible, en cosas que no son posibles, porque no es posible que alguien camine por las aguas. Si ponemos la mirada en lo que no es posible, por supuesto que no vamos a poder caminar sobre ellas. Por supuesto que no vas a poder caminar sobre las circunstancias. ¿Dónde estamos mirando? ¿Qué estamos viendo? Lo que ves es lo que recibes, mi amado. Oramos. Padre, te damos gracias por cada uno de los amados santos que se han podido conectar en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo les ministre poderosamente allí donde se encuentran. En el nombre que es sobre todo nombre. Ministra, Señor, cada casa. Ministra, Señor, esos hogares en el nombre de Jesús. En este momento, Espíritu Santo, te pedimos tu intervención en las áreas que cada uno de mis amados necesita tu intervención, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ministra, Señor, a través de esta palabra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque lo que estamos viendo es lo que estamos recibiendo. Señor, abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que tú estás haciendo. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados. Gracias por estar una vez más. Que el Señor les bendiga
poderosamente a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, amados. Chao.